Bien, continuamos entonces con la parte de los alquinos y en esta oportunidad también vamos a denotar que son hidrocarburos insaturados, tienen un enlace triple, es decir, dos enlaces pi, un enlace sigma, y estos son hidrocarburos alifáticos, igual que los alcanos y los alquenos insaturados, ya que presentan estos triples enlaces en sus átomos de carbono. Al igual que los alcanos y los alquenos, en este caso el hidrocarburo sería el alquino y serían los acetilenos. La estructura sería igual, tetravalente, es decir, cada carbono tiene 4 átomos o está unido a 4 enlaces, pero en esta oportunidad entonces hay adicional 2 enlaces que serían 2 enlaces pi para hacer un total de un triple enlace. Obviamente está sp-sp en su estructura molecular. Según la nomenclatura IUPAC, el prefijo del número de carbono termina en no y la fórmula global es CnH2n-2. Estos son los ejemplos, igual que como vimos en los alquenos, tienen CH, un triple enlace, CH sería etino, porque son 2, 1 y 2 carbonos, y tienen 4 átomos en su totalidad el compuesto. Es decir, que aquí hay una restricción del número de carbono debido a ese incremento que se da en ese enlace, es decir, que hay un enlace adicional para hacer un total de 3 enlaces. Si vemos el próximo ejemplo, vemos que hay 3 átomos de carbono, hay un triple enlace, este sería propino porque es 3 átomos de carbono con un triple enlace y aquí hay 7 átomos de carbono. Pudimos observar que en los alquenos acá hay 9 átomos de carbono, es decir, que también hay una restricción dentro de la estructura molecular. Si vemos los últimos 2 ejemplos, podemos ver que aquí también hay isómeros de posición, es decir, que pueden haber triples enlaces en cualquier cadena, pero la cantidad de carbonos va a ser la misma, o la cantidad de átomos en esa estructura o en ese hidrocarburo va a ser igual en números de átomos. Si vemos el primero, decimos CH3, CH2, C, 3 enlaces CH. Como podemos ver, generalmente siempre en los alcanos, en los alquenos y en los alquinos, nosotros tenemos que ver, perdón, en los alquenos y en los alquinos, nosotros tenemos que ver dónde están los dobles o los triples enlaces, y es allí donde se va a comenzar a contar la cadena, de acuerdo a la posición donde se encuentren estos triples o estos dobles enlaces. En este caso está en el carbono número 1, por ende se coloca 1, butino, porque son 4 átomos de carbono, y obviamente la fórmula quedaría C2H6. Bien, perdón, no es C2, es C4. Bien, porque es butino, son 4 átomos de carbono. Y sería H6 para un total de 8 átomos de carbono, de 8 átomos en la molécula, en la estructura. Igual en el último ejercicio, en el último ejemplo, donde entonces el butino está en el segundo carbono, es decir, el enlace triple está en el segundo, se cuenta dónde está primero, 1 y 2. Si comenzamos de allá para acá, igual, 1 y 2, aquí no se altera. Y hay también 8 átomos de carbono. Si podemos ver esta estructura, aquí esta estructura dice 2-hexino, C6H10, porque aquí habría un CH, aquí habría un CH, aquí habría un CH3, CH, triple átomo de carbono, o C solamente. Aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si nosotros vemos, el 6 es hexano, o en este caso sería hexino, y sería entonces un total de 6 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, para un total de 16 átomos en esa estructura. Entre las propiedades físicas son muy parecidas a los de los alcanos y los alquenos. Si vemos las propiedades físicas, igual que ocurre en los alquenos, en los alquinos los gases son C2, C4, en líquidos son C5, C16, y en los sólidos todos los demás que vengan.
La segunda característica física que podemos nosotros denotar dentro de los alquinos es que son similares a los alcanos y alquenos. A medida que aumenta su masa molecular, aumenta su densidad. Es decir, que a medida que aumentan los números de carbono, esta densidad va a ser mucho mayor al número de átomos de carbono que esté presente en un momento determinado. En el número 3, la característica 3 dice son más polares que los alquenos debido al doble enlace pi, es decir, en el triple enlace se forman dos enlaces pi y un enlace sigma en los carbones sp-sp. Y como última característica física, yo les coloqué entonces que el acetileno, el etino, se utiliza mucho como combustible, sobre todo en las empresas o en las industrias petroleras. Entre las propiedades químicas podemos decir que son más activos químicamente que los alquenos. Obviamente presentan menor reactividad por la presencia de enlaces dobles. Cuando hablamos de reactividad es a lo que me refería cuando nosotros vemos acá que la cantidad de átomos disminuye por esta misma reactividad que existe en estos procesos, en lo que se conoce como lo que es el cracking, y esto va entonces a denotar, va a presentar una restricción obviamente en el número de átomos, es decir, que disminuye la cantidad atómica de estos compuestos. Y es quizás entonces esta la función de estos procesos químicos cuando nosotros vemos este tipo de restricción dentro de la cadena, dentro de los compuestos químicos, y se deben entonces a estos cambios o a estos enlaces, a estas uniones de doble enlace o triple enlace que pueden ejercer los hidrocarburos. Se obtienen en procesos cracking del petróleo, igual que como ocurre en los alquenos. En los alquilos también hay el punto de ebullición, porque acá se da punto de adición, pero también se da una reacción por combustión. Esa combustión va a producir que haya más liberación de átomos de carbono, y es por eso también que hay pérdida de estos mismos átomos. Y por último, su reacción química es por adición o por combustión, es decir, que generalmente cuando se produce por combustión, el petróleo se convierte en gas muchas veces, y esto es lo que hace entonces que haya esta reducción de átomos de carbono. De esta manera entonces nosotros hemos visto la parte teórica de los alquenos y de los alquinos, y entonces en la próxima clase veremos algunos problemas donde ustedes van a poder dilucidar, donde van a poder observar, donde van a poder ejecutar algunos de los problemas que tienen que ver con alquenos y con alquinos. Bueno chicos, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.